Y ahora pues vamos a leer el texto de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 50. Vamos a leer pues este capítulo. Y dice así pues la palabra del Señor: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac. Destruidas son sus sepulturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Y allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como a novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz, y aquí será la última de las naciones, desierto se queda el páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entensáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió. Han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en el tiempo de la siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno oirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en el Basán, y en el monte de Efraín y en el Galad se saciará su alma. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia. Y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos y que vayan al matadero, ¡ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo.
voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Y aquí que yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel, y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada será contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos. Se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni habitada por generaciones y generaciones. Como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión, su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto la haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿A quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Hemos hecho pues esta lectura, capítulo 50 de Jeremías. Hemos visto que es un capítulo, pues, algo largo, 46 versículos. De hecho, el capítulo siguiente, 51, también continúa hablando de Babilonia, de la toma de Babilonia, y se tienen pues que considerar juntos. Es un mensaje, pues, el último mensaje a las naciones es a Babilonia. Pero bueno, leemos este primer capítulo para no tampoco pues alargar mucho este tiempo de lectura. Pero bueno, pues así por constancia, ¿no? Los dos capítulos 50 y 51 pues nos habla de este juicio anunciado por Jeremías de antemano a Babilonia. El último mensaje a las naciones. Las naciones anteriores, pues, una tras una iban a recibir los juicios del Señor. Primeramente, pues, Judá, ¿no? Israel, Judá, el reino de Judá, Jerusalén. Pero también las naciones paganas de alrededor, Egipto, Filistea, en fin, todas las que hemos estado viendo semana tras semana. Y, por último, Babilonia. ¿Y qué es lo particular de este anuncio de juicio a Babilonia? Pues que Babilonia es la nación que invade todas estas otras naciones, tanto Judá como el resto de las naciones. Ella, bajo Nabucodonosor, pues fue la que llevó a cabo todas las palabras que hemos estado viendo los capítulos anteriores. Entonces vemos que esto es algo llamativo, llama mucho la atención, y que pues merece que nos estemos deteniendo solamente por eso
leyendo acerca de la significación de Babilonia en la Biblia. Babilonia, puede ser que, bueno, ya procede de sus orígenes, sabemos, ¿no? Génesis, que fue una de las ciudades que fundó un poderoso... Sí, no era un nieto de... ¿No era Nimrod, poderoso? No era. ¿No era Nimrod? Pero Nimrod era nieto de Noé, ¿no? Seguramente era descendiente, sí. Nieto, no sé si era el nieto... De Cam. Posiblemente sí. Ahora mismo no lo sé, pero bueno, era descendiente de... Y él fue un poderoso cazador delante del Señor. Esta expresión es enfrentado al Señor. Él pues fundó distintas ciudades, ¿no? Y bueno, de ahí pues viene también que se fundó, bueno, pues la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel, pues que fue ese intento de la humanidad caída en pecado de autoglorificarse, construyendo un edificio que llegase al cielo. Y el Señor pues lo fue confundido, Babel, y pues significa confusión. Bien, pues entonces vemos aquí es los orígenes en la Biblia de Babel, Babilonia. Y bien, pues en la Biblia también, si esto es en el último libro, en el primer libro de la Biblia, en el último también aparece Babilonia, la caída de Babilonia, en el libro del Apocalipsis, los capítulos 17 y 18. Y entonces pues es bajo el nombre de Babilonia, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ¿no? de las fornicaciones y de las rameras de la tierra. Bueno, pues está simbolizada la caída del mundo en rebelión, el mundo en pecado. Y bien, por lo tanto, vemos que es interesante su estudio, sí, y podemos entonces sacar pues, de ellas algunas lecciones muy importantes. Comenzando este capítulo, pues vemos que ya se está dando esta caída de Babilonia como algo pues cumplido. En el versículo 2 dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad, no encubráis, tomada es Babilonia. Se está pues dando esto como algo ya sucedido, aunque tenía que pasar ya en el futuro. Tomada es Babilonia. Y después vemos que hace una referencia a Bel. Bel es confundido, deshecho es Merodach. Pues se trata de las divinidades de Babilonia. De Merodach viene el nombre también de Marduk, ¿no? Marduk era también un dios pagano que también era adorado y servido por los israelitas de manera idolátrica. Bueno, pues ya en el versículo 2 se hace referencia a que la caída de Babilonia es la caída de sus dioses, es la deshonra de sus dioses falsos, sus ídolos. Entonces vemos ya de entrada, nos está presentando el tema de la idolatría, importante por dos razones. Primero, pues vemos que la caída de sus dioses es también de Babilonia, es también el descrédito de sus dioses. Bueno, pues esto es también algo a tener en cuenta al pensar en Israel. La caída, por lo tanto, de Israel, de Judá en este caso, de Jerusalén, la destrucción de su templo, el llevarlo, pues el pueblo al cautiverio, aunque haya sido esto anunciado por el Señor, por los profetas, eso no deja de ser entonces una especie de descrédito del nombre de Dios, o utilizando la terminología de los profetas, en particular el profeta Ezequiel, que el nombre del Señor es profanado. En vez de ser santificado, en vez de ser reconocido como santo, el nombre del Señor, por lo tanto, es tratado como cualquier cosa, como cualquier otra divinidad. ¿Por qué? Porque vino ese mal sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, en el bien del pueblo de Dios, en su bendición, en que ese estado feliz y ese estado de bendición del pueblo de Dios sea reconocido por las naciones alrededor, eso contribuye a que el Dios sea honrado. Lo contrario, pues también es cierto.
el mal del pueblo de Dios, eso contribuye a que el Dios no sea honrado, a la deshonra del nombre de Dios entre los hombres. Y eso es, por lo tanto, algo a tener en cuenta, porque habla de las represalias de Dios. Las represalias de Dios que va a tomar contra Babilonia. Porque cierto que Babilonia pues fue enviada por Dios como instrumento de su juicio y de su ira contra Israel y contra las naciones, pero lo hizo por los pecados del pueblo, y al hacerlo al mismo tiempo, por lo tanto, el nombre de Dios fue profanado entre las naciones. Por lo tanto, el Señor tomará venganza de esto. El Señor, por lo tanto, no los excusa diciendo: mira, habéis hecho esto y habéis cumplido mi voluntad, no pasa nada. El Señor, vemos, los toma por responsables de esta deshonra de su nombre. Es una palabra, por lo tanto, que se repite una y otra vez en este tiempo, en este capítulo. En el versículo 15, por ejemplo, vemos la palabra venganza. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus muros, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como él hizo. O también vemos el versículo 28, voz que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su pueblo. Entonces es una venganza, vemos, por su templo, por su nombre, por su culto, por su adoración, pero también vemos que es venganza por el mal que hizo al pueblo, por el daño, por las muertes, por la destrucción que hizo al pueblo en general, que sigue siendo el pueblo del Señor. El Señor, por lo tanto, vemos, es fiel, está ligado en pacto, ha dado esas promesas y ha ligado en pacto solemne con el pueblo, y vemos, no se desentiende de la suerte del pueblo hasta el punto que, pues envía juicio por medio de la nación impía de Babilonia, pero al final el Señor tomará debida venganza de ese pecado. Vemos, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que se sirve de los hombres, se sirve de las naciones, se sirve según sus propósitos, porque Él es soberano. Está por encima sus propósitos de los propósitos de las naciones. Babilonia quería pues hacer botín. Babilonia quería acrecentar su gloria y su poder. Nabucodonosor se quería exaltar por encima de todos los reyes y de todas las naciones de la tierra. Eso era lo que movía a Nabucodonosor y a Babilonia. Dios, el propósito estaba por encima. Era pues que a través de Babilonia viniese el juicio contra su nación pecadora, su nación que era pecadora, Israel. Entonces Él es soberano, se sirve según sus propósitos de los hombres de las naciones que tienen sus propios propósitos, que no son los propósitos del Señor, y al final los toma por responsables. Vemos la soberanía de Dios, vemos la responsabilidad humana. A otro nivel también parecido, esto es en cuanto a la salvación. Esto que estamos hablando es en cuanto a la providencia. El Señor cumple su providencia y su propósito en todas las cosas, ¿verdad? En todas las cosas, tal como también hemos leído en los versículos finales, de los propósitos que Él ha decretado, es su decreto. Versículo 45-46, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia. La determinación, el decreto. Él, por lo tanto, esa ley inmutable que se va a cumplir porque el Señor es soberano. El Salmo 33, los pensamientos de las naciones se decaerán, pero el consejo de nuestro Dios permanecerá para siempre. Vemos el decreto de Dios, la soberanía de Dios.
que se cumple, por lo tanto, en el ámbito, como decimos, de la providencia, el gobierno de la creación del mundo, aun caído en el pecado. El Señor sigue siendo soberano y gobierna. También esta dualidad entre la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, en el ámbito de la salvación. El Señor, pues, es el que elige soberanamente, por su puro amor, por su sola gracia, aquellos que va a salvar, aquellos que predestina para salvación, obra en ellos para que vengan a la fe y los mantiene, como hemos visto esta mañana, para que sean irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. Y a los que no ha elegido, el Señor los pasa por alto, los preordena a la condenación, pero esto significa que Él no actúa, Él no decide que va a actuar en ellos. Él simplemente se abstiene de darle la gracia que les podía salvar. Ellos voluntariamente rechazan venir a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y creer en Él. Rechazan someterse a Dios, a lo cual fueron preordenados, ¿sí? Porque Dios lo podía haber sacado por su gracia y con su poder, pero no lo quiso hacer. Ellos permanecen en ese estado de incredulidad, en ese estado de rechazo del Señor. Al final el Señor, pues, los condena justamente sobre la base de sus propios pecados. Por lo tanto, vemos soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Y bueno, pues no podemos, digamos, cortarlos, uno por un lado, otro por el otro. Ni decir, no, yo más este y menos el otro porque este me gusta más y el otro menos, ¿no? No, tenemos que mantenerlos juntos y anunciarlos también al mismo tiempo. El Señor es soberano. El Señor salva a quien quiere y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero esto no quita que los hombres son responsables, justamente responsables de sus pecados, de su rechazo del Señor y de sus demandas y de la salvación que le es ofrecida. Bien, pues esto vemos lo que hemos podido un poco, pues, desgranar, se puede decir, de este primer versículo. Decíamos que está hablando de Bel, de Merodach, de los dioses, de los ídolos de Babilonia, y esto también, pues, podemos, digamos, desgranar más esto. Está hablando de los ídolos. No es la primera vez, en los capítulos anteriores también se nos habla de los dioses de las naciones, así, que iban a ser también que iban a ser también, pues, las naciones castigadas, y pues entonces los ídolos también se les personifica. Los ídolos no son nada, los ídolos no existen, pero es como que ellos van a sufrir, a correr la misma suerte que las naciones que los adoran. Fijémonos cómo se está hablando de la idolatría en estos pasajes. Creo que hasta el momento no hemos hecho mucha atención a este punto. Hemos estado hablando hasta ahora que los oráculos de Jeremías a las naciones, Jeremías hace también atención señala las causas de los juicios de las naciones. Entonces fijémonos, está citando la idolatría. En el versículo 2 entonces está lo primero que dice, que sus ídolos van a ser llevados al cautiverio, van a sufrir esa deshonra. Fijémonos en el versículo 38. Dice también, sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos. Porque es tierra de ídolos. Los versículos anteriores está diciendo espada contra los caldeos, espada contra los adivinos, espada contra sus caballos. Sequedad sobre sus aguas. Porque es tierra de ídolos. Causa, consecuencia.
va a venir la espada de Dios contra Babilonia porque es tierra de ídolos, porque se adora a otros dioses que no son nada, porque no se adora al único Dios verdadero. Dicho de otra manera, vemos, Dios les toma por responsables a los babilonios, como a otros también, a otros pueblos de Moab, en el capítulo 48. Ahora no sabría yo decir cuál es exactamente el versículo. Hay un versículo también en el capítulo 48 que no he notado, que habla de que Dios los visita y los da juicio a causa de su idolatría. Y alguien podría decir, ¿qué tiene esto de particular? Dios le tiene por responsable a Babilonia y al resto de las naciones, por tanto, de este pecado de idolatría, lo cual significa en la transgresión del primer mandamiento de la ley de Dios y del segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes para adorarlas. Es decir, no vas a adorar ni a quien tú quieras ni como quieras. Es decir, fijémonos, Dios toma por responsables a Babilonia y al resto de las naciones ¿de qué? De transgredir la primera tabla del Decálogo y los primeros 2 mandamientos del Decálogo. Con lo cual vemos que Dios toma por responsable a todos los hombres y a toda la humanidad del quebrantamiento de sus mandamientos, no solamente de la segunda tabla: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio y todo lo demás, los mandamientos relativos a la relación del hombre con el hombre, la relación del hombre con su prójimo, sino también los mandamientos que tienen que ver con Dios, con la adoración a Dios, la primera tabla de la ley. Y alguien dirá, ¿pero cómo lo van a hacer si, pobrecitos, no son ellos israelitas, no son creyentes, no son cristianos, no son evangélicos, no son reformados? Pobres de ellos, no están obligados a ello, no deberían estarlos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que imponerles nada en este sentido, ni mucho menos nuestra moralidad en cuestiones relativas a la segunda tabla de la ley. Cuanto menos entonces la primera. Pues fijémonos de que esta manera de pensar no está apoyada en la Biblia. No está apoyada en la Biblia. No es una manera bíblica de razonar. ¿Y cómo se llega entonces a esta conclusión? Pues entre otras razones, porque no se leen la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos quedamos solamente, pues a lo mejor, con los Evangelios y las cartas de Pablo. Leemos poco el Antiguo Testamento, a lo mejor solamente el libro de los Salmos, algunos pasajes narrativos de Génesis, del rey David, las grandes historias bíblicas, pero nada más. En general, en las iglesias protestantes, como también en la Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas, no se leen las palabras de los profetas de una manera sistemática. No se leen los oráculos de juicio contra ellos. No se dice, pues, cuáles son las razones de los juicios por los cuales Dios les envía juicio. Entonces, no es de extrañar que, pues, se extiendan eslóganes, consignas, ¿no?, que no están apoyados ni sustentados en la palabra de Dios, en suma, que no son bíblicos. Por supuesto. Por supuesto, no dar culto a Dios. El primer mandamiento. El segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en reverencia, sino tomarlo en vano. Y no consagrar el día de reposo, como Dios lo ha instituido, santo, son pecados para todos los hombres, sean creyentes o no. ¿Y por qué es eso? Pues porque Dios, cuando creó
digamos, el mundo, la tierra y los hombres. No creó esto, pues, como con cláusulas de excepción para los hombres o con ámbitos de autonomía en los cuales ellos se puedan refugiar y decir, no, yo cuando lo quiera, pues, reconocer, ya veré, ya me arreglaré contigo, pues, con el Señor, o no. No hay ámbitos de neutralidad, no hay ámbitos, pues, de autonomía de los hombres para con Dios. Dios, por el hecho de que ha creado el mundo, es el propietario del mundo. El Salmo 24 dice que la tierra y su esplendor es del Señor. En Isaías 6, en la visión del profeta, pues dice que la gloria del Señor llena la tierra. Es el propietario de la tierra, de toda la tierra. Los hombres somos solamente usufructuarios. No tenemos ninguna propiedad nuestra, toda del Señor. Nosotros sí, propiedad como usufructuarios, pero no, porque el verdadero propietario de toda la tierra es el Señor. Por lo tanto, visto desde la Biblia, desde la doctrina de la creación, visto desde los derechos del Señor como el único Dios verdadero, como el verdadero creador, no hay refugio posible para los incrédulos, para las naciones, para, digamos, aquellos que no son, digamos, del pueblo de Dios, decir, no, mira, esto a mí no me concierne, ¿no? Hasta cuando yo quiera, ¿no? Que toma por responsable. Dios toma por responsable a Moab, toma por responsable a Babilonia por esto. Toma por responsable. De la misma manera que lo toma por responsable, como hemos visto al principio, por ejecutar los juicios del Señor, siendo Él el soberano, que los ha decretado también para sus propios fines. Bien, pues vemos ya por último, el último tema. Podríamos ver más en detalle, pues seguro que hay muchas cosas más, pero podemos ver ya por último cómo el Señor también manda a su pueblo que salgan de en medio de ellos. Huid, versículo 8, de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Capítulo 50, versículo 8, y esto es una cita que está en Apocalipsis, capítulo 18. Y que también, pues, la encontramos reflejada en 2 de Corintios, capítulo 6, cuando dice, huid en medio de ella. No toquéis lo inmundo, lo hemos estado considerando esta mañana. La idea, por lo tanto, que refuerza lo ya visto esta mañana, de guardarnos de toda apariencia de mal, de guardarnos de la mundanidad, de guardarnos de poner del anatema de Babilonia, ese manto babilónico tan precioso que encontró Acán, creo que era su nombre, cuando se tomó Jericó, lo puso y lo enterró bajo su casa. Entonces hemos de guardarnos de tomar del mundo, guardarnos de tomar del anatema, para ponerlo debajo de nuestras casas, debajo de nuestras tiendas, en nuestras moradas. Salid de Babilonia, pueblo mío. No toquéis lo inmundo, y os recibiré por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Guardarnos, como hemos visto esta mañana, de toda apariencia de mal. Guardarnos, pues, de esta manera, pues, así despertar el celo del Señor. Os he celado con gran celo, dice el profeta Zacarías. El Señor, pues, que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente, dice Santiago en su carta. Hemos de ser, por tanto, enteramente del Señor, seguir plenamente a Dios con un corazón íntegro y enteramente dedicado a Él. Y por último, pues, con esto ya acabamos, la destrucción de Babilonia, el ejecutor de los juicios contra Israel. Eso comporta al mismo tiempo la restauración del pueblo.
el pueblo pues fue llevado a juicio por el pecado. Y entre otras cosas fue llevado por el pecado porque los líderes de la ciudad, los líderes del pueblo, los reyes, los sacerdotes, los profetas, los que tenían que haber en suma enseñado la palabra de Dios y gobernado la palabra de Dios conforme, pues eso, a la palabra de Dios, ¿sí? Para que el pueblo la guardase. Los que estaban puestos ahí para actuar como ministro de Dios en la iglesia o en el ámbito civil de la sociedad, del gobierno, pues se habían vuelto del Señor y enseñaban según sus propios pareceres. Eran falsos profetas, falsos maestros, en fin. Pues el Señor los envió ese juicio a causa de la responsabilidad de ellos. Y vemos pues también esto en el versículo 6, por ejemplo, cuando dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores, como hemos dicho, los responsables, gobernantes, etcétera, les hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y olvidaron de sus rediles, porque no les enseñaron la palabra, porque no les instruyeron conforme a la Biblia, a la boca del Señor. Pero vemos que el Señor entonces, al destruir la causa del juicio, Babilonia, al instrumento del juicio, vemos, Babilonia, esto lleva consigo también la destrucción, la abolición de la causa del juicio, el pecado. Versículo 18: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. El instrumento del juicio. Y volveré a traer a Israel a su morada, es decir, a la tierra de prometida de Canaán, ¿no? Lugar de Israel, y pacerá en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Vemos que habla entonces esta venida de los deportados a su tierra. Es la señal entonces de este perdón, de esta reconciliación con Dios. Dios ya no está airado, Dios se ha apaciguado, Dios se ha satisfecho. Esto, por lo tanto, comporta el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo para la expiación de los pecados de su pueblo. Pero esta restauración vemos que lleva implícito también el qué. Buscará el pecado y no lo hallará. Ya no hallará más pues a esos pastores que les hicieron errar. Gobernantes, profetas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Ellos en adelante gobernarán conforme a la palabra de Dios. Ellos anunciarán la palabra de Dios conforme ellas en verdad. Ellos las enseñarán correctamente al pueblo. Ellos, como dice Ezequiel, harán distinguir al pueblo entre lo común y lo santo, lo puro y lo impuro. Ellos enseñarán al pueblo cómo se tiene que honrar y servir al Señor. Así pues restaura al pueblo, perdonándolo, pero también enviándoles pastores conforme a su voluntad. Pastores conforme a su corazón, que enseñen la palabra de Dios en verdad. Y hemos de estar, por lo tanto, orando por esto. Esto sería la gran gloria en nuestro tiempo, que el Señor restaure a su iglesia conforme al rostro, si podemos utilizar esta expresión, de la iglesia que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El rostro de la iglesia es uno. La iglesia, por lo tanto, tendría que estar, todas las iglesias, todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, pues reflejando este rostro verdadero de la iglesia. Y esto sería también la causa por la cual los reyes de la tierra puedan también confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y esto en el tiempo actual y presente, como dice el Salmo 2, para que no se enoje el santo, porque su ira se enciende de pronto.
para que no perezcáis en el camino. Es ahora el tiempo en el que tenemos que buscar esto. Porque es ahora, si no, que pueden seguir viniendo los juicios. Hemos de estar pues orando al Señor y que el Señor pueda restaurarnos a la enseñanza y al estado verdadero de la Iglesia. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.